Querida comunidad, hoy es jueves 27 de agosto y vamos a meditar juntos el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17 de nuestra Biblia. Nos hemos saltado el Evangelio de Mateo al Evangelio de Lucas porque hoy día estamos celebrando una memoria muy bonita. Estamos celebrando a Santa Mónica, que es la mamá de San Agustín, que San Agustín es padre de la iglesia. Mónica, su mamá, vivió de los años 331 al 387 y ella sufrió mucho porque había educado en la fe cristiana a San Agustín, y San Agustín después se dedicó a vivir una vida licenciosa, dejémoslo ahí nomás, ¿cierto? Entonces ella sufría mucho al ver cómo su hijo, como cual oveja perdida, ¿cierto?, se había descarriado. Y ella oraba constantemente al Señor para que Agustín pudiera volver al rebaño de Jesús. Y el Señor escuchó ciertamente con creces sus oraciones, sus lágrimas, ¿cierto?, que se transformaron en oración, y San Agustín llegó a ser padre de la iglesia, o sea, un obispo, ¿cierto? Y un gran doctor y maestro de la fe. Por eso qué lindo hoy día celebrar a San Agustín. Mañana celebramos a San Agustín, hoy día celebramos a Santa Mónica. Y una invitación también para tantas mamás, ¿cierto?, que a veces como que se desesperan con los hijos cuando llega la adolescencia, sobre todo un poquito más, y se alejan de la fe, se alejan de la iglesia. No se preocupen tanto. Lo que ustedes, lo que el Señor con la ayuda de ustedes sembró ya en el corazón de sus hijos, las semillas de la fe, tarde o temprano, eso va a brotar. Eso va a brotar. Por eso es tan importante cuando niños, ¿cierto?, enseñarles a orar, a persinarse, a tener una vinculación, un cariño para con el Señor. Porque eso no se borra jamás, nunca más. Y por eso, qué bonito entonces este ejemplo, este testimonio que hoy día nos da Santa Mónica. Y también de una mujer nos va a hablar el Evangelio de hoy, un testimonio muy bonito también. Nos dice el Evangelio que Jesús se dirigía a una ciudad llamada Naín e iba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Es decir, va Jesús, por así decirlo, en una peregrinación, en un caminar, en una procesión de vida y de alegría, que está precedida entonces por Jesús. Acompaña a los discípulos, acompaña a esta gran multitud, dice, iba mucha gente en torno a Jesús. Es decir, se forma como una corriente, insisto, de vida, una corriente de alegría. Y por otra parte, nos dice el texto que justamente cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Es decir, aquí encontramos una procesión distinta, una procesión, un caminar más bien de muerte y de tristeza. De muerte y de tristeza se encuentran estas dos procesiones. Y lo hacen, nos dice el texto, en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad. Una puerta, y esto dice mucho también, una puerta puede ser algo que abre o que cierra. Una puerta marca un adentro y un afuera, una interioridad y una exterioridad. Si lo aplicamos, si quieren, espiritualmente, una interioridad y una exterioridad. La puerta también es un lugar de paso, es algo para pasar, para traspasar. No es un lugar para estar la puerta. Bueno, excepto cuando hay terremotos, ¿cierto? Aquí en Chile, lo primero que nos dicen es ponernos bajo el marco de una puerta. O la vecina, el vecino copuchento, ¿cierto?, que vive ahí, le dicen el bisagra porque vive en el marco de la puerta copuchenteando lo que pasa para afuera, digamos, ¿cierto? Pero en general la puerta es un lugar de paso, es un lugar de paso. Es decir, entonces estas dos procesiones que se encuentran, una que está adentro, podríamos decir y simbolizar que está encerrada en su dolor, encerrada en la muerte. Y esta procesión que está afuera, que viene, ¿cierto?, viene a la ciudad, es una procesión de vida y de alegría que es presidida entonces por Jesús. Qué bonito esta imagen entonces que nos regala el Evangelio. Este Jesús que está a la puerta de la ciudad, que está a la puerta de nuestro corazón. La vida está a la puerta. Quiere entrar, quiere entrar. Si dejamos entrar a Jesús, su vida en nuestra interioridad, su vida en nuestra ciudad, por así decirlo, interior, o incluso en nuestra casa física, en nuestra ciudad física también, ¿cierto? Si dejamos que Jesús traspase el límite, el umbral de nuestra puerta,
¿Cómo se iluminará entonces nuestro corazón, nuestra vida? Vuelvo a un detalle que nos entrega el texto. Dice que había muerto el hijo único de una mujer viuda. No se enojen conmigo, chiquillas lindas, pero recuerden lo que significaba en tiempos de Jesús y en el mundo oriental, ¿cierto? Ser mujer. Una mujer no se pertenecía a sí misma, siempre pertenecía a un hombre y vivía en relación a un hombre. Una niña le pertenecía a su padre. Cuando se casaba, le pertenecía a su esposo. Y si llegaba a quedar viuda, ¿cierto? Lo cual era terrible en el pueblo de Israel, Dios quisiera que tuviera un hijo varón, porque le pertenecía y la cuidaba el hijo varón. Pero si no tenía hijo varón, o en este caso había muerto su hijo varón, quedaba en la indigencia misma, quedaba en la calle. ¿Mm? Tenía que vivir mendigando, porque incluso sus bienes, la misma familia, se los arrebataba. Era una situación muy dolorosa, muy difícil. Entonces, esta mujer está experimentando, por así decirlo, un doble dolor. O sea, qué dolor más grande la muerte de un hijo. Los que hemos tenido acompañar a familias, a papás, ¿cierto?, que han perdido un hijo, es un dolor que nunca se borra. Es un dolor tan profundo en el corazón, en el alma. Produce un desgarro tan grande. ¿Mm? Y esta mujer, o sea, primer dolor, ha perdido a su hijo. Pero hay un segundo dolor. O sea, ella va a caer ahora en una pobreza extrema, en una indigencia total. Su futuro es desalentador. ¿Qué va a ser de mí ahora? ¿Qué va a ser de mí ahora? Quizás esa era su oración ante el Señor en ese momento. ¿Qué va a ser de mí ahora, Señor? ¿Mm? Es decir, hay un dolor profundo, profundo en esta mujer, que insisto, era viuda y más encima ahora su único hijo varón ha muerto. ¿Qué hace Jesús? 5 pasitos de Jesús. Primer paso. Hay un detalle bien interesante en el texto. Jesús actúa por iniciativa propia. En casi todos los otros gestos le llevan el paralítico, ¿cierto? Le dice a los discípulos, atiende a esta mujer que viene gritando detrás de nosotros, o Señor, sáname, etc. Aquí nadie le pide nada a Jesús. Es Jesús quien toma la iniciativa. ¿Y cuál es el motor? ¿Qué es lo que mueve a Jesús? Exactamente eso, que ese dolor, que ese sufrimiento, dice el texto, el Señor Jesús se conmovió, se le movió el corazón, se conmovió aquí adentro, se conmovieron sus entrañas por el dolor, por el llanto de esta mujer. Por eso yo siempre digo, Jesús nunca tuvo lástima ni pena por nadie. Jesús se conmovía, Jesús se compadecía. Miren qué linda palabra, compadecer, es decir, padecer, sufrir con el otro. Jesús hacía suyo el dolor de los demás, padece con nosotros. Por eso que triste cuando nos encontramos con gente, ¿cierto? Y dice, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia, por ejemplo, en esta guerra, cuando este niñito muere de hambre en África, qué sé yo todo? ¿Y dónde está Dios? Dios se compadece, le duele el dolor humano, no es indiferente frente a lo que nosotros estamos viviendo, frente a nuestros dolores. El Señor sufre con nosotros, con nosotros. Segundo paso, le dice a la mujer, no llores. Pero no es un no llores como una negación del sentimiento, como muchas veces nosotros lo utilizamos. Y que yo hasta me enojo de repente cuando, por ejemplo, hay un niñito que está llorando y le dicen, no llore, mijito, no llore. Que eso... Déjelo que llore, le digo yo. ¿Ah? Que exprese su sentimiento. ¿O acaso cuando ese niñito está contento, está alegre, usted le dice, no se ría? Entonces, ¿por qué se puede reír? ¿Y por qué no puede expresar también su tristeza? Si alguien quiere llorar, si alguien tiene un dolor en el alma, hay que dejarlo que llore, que llore. Y no es a eso a lo que se está refiriendo Jesús. No le está diciendo no llores como para aplacar, ¿cierto? O esconder los sentimientos y el sufrimiento de esa mujer. Muy por el contrario. Si quieren, como otros textos del Evangelio, cuando se encuentran las mujeres con el resucitado. Y Jesús les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Como lo rezan los salmos. El Señor va a transformar el luto, el llanto, en gozo. Es decir, lo que le quiere regalar Jesús aquí es un consuelo a esta mujer. Quiere cambiar su llanto en gozo, en alegría. Por eso le dice, no llores. Si quieren, aquí se cumple una vez más esta hermosa bienaventuranza de Jesús.
Felices los que lloran. ¿Pero cómo va a ser felices los que lloran? Felices los que lloran, porque serán consolados. Y en este caso serán consolados por Dios mismo. Es Jesús mismo quien está consolando el sufrimiento, el dolor de esta mujer. Tercer punto de Jesús, su cercanía. Dice el texto que se acercó Jesús y tocó el féretro. Recordemos todas estas leyes, normas y preceptos que tenían los judíos respecto de la impureza. Tocar un muerto, tener cualquier tipo de contacto, en este caso con el cuerpo, con el féretro, dejaba a la persona impura. Pero a Jesús no le interesa ese tipo de pureza, ¿cierto? El amor va más allá de esos límites, de esas normas humanas. Y por eso Jesús va y toca el féretro, se acercó. No tiene miedo de acercarse, por ejemplo, de tocar al leproso. Es que es impuro, es que se te va a pegar la lepra. Jesús toca nuestros dolores, toca nuestros sufrimientos, comunica, si quieren, su vida, su sanidad, tocando. Por eso es que es importante dejar, insisto, la puerta, dejar que Jesús entre y toque, sane nuestras lepras, sane nuestras muertes, sane nuestras heridas. Cuarto punto maravilloso, Jesús restituye la vida. Le dice, joven, yo te lo ordeno, levántate, levántate. Es decir, siempre Jesús nos va a poner en pie. Es signo ponerse en pie de la resurrección de Jesús, el que estaba muerto y por el amor del Padre ha sido resucitado. Jesús es el resucitado, pero que ha venido también a poner de pie, a levantar a esa mujer que arrojaba a los pies de Jesús para ser apiedrada. Jesús la levanta. Le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y camina, camina. Lejos de Jesús venir a aplastarnos, a apocarnos, tirarnos para abajo, el malulo, el que siempre nos tira de presión y nos tira y nos hunde para abajo, ¿cierto? Siempre Jesús nos va a venir a levantar, a comunicar vida, vida en abundancia y alegría. Joven, yo te lo ordeno, levántate, le dice Jesús. Y quinto punto, la delicadeza de Jesús hasta la última. Dice el texto que Jesús se lo entregó a su madre. No le bastó haberlo vuelto a la vida, ¿cierto? Sino que se lo lleva y se lo entrega a su madre. Hace referencia aquí a algunos textos del Antiguo Testamento, como el profeta Elías, pero no me quiero ir por ahí en este momento. Sino que simplemente este hermoso gesto de Jesús. Le entrega el hijo a la madre. Imagínense por un momento el rostro de esa mujer, que hace 2 minutos estaba llorando, desgarrada en su corazón. Imagínense su rostro ahora de que Jesús le pasa a su hijo vivo. Tiene que estar, pero desbordada de alegría. Yo creo que sigue llorando, pero llorando de alegría en este momento, ¿cierto? Se cambió de la procesión de muerte y de tristeza y de dolor a esta procesión de vida, de alegría, de felicidad y de plenitud que va presidiendo Jesús, los apóstoles y esta gran muchedumbre. Se nos cambió de procesión, se nos sumó a esta otra procesión entonces esta maravillosa mujer. La alegría de Jesús es la alegría también en su corazón. ¿Cómo reacciona la gente? Dice el texto. Dice, todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Para qué Dios ha visitado a su pueblo? ¿Para castigarlo? Lejos de todas esas tonteras y esas que hasta hoy día todavía se predican. Viene el Señor y te va a condenar y el infierno y el fuego eterno y no sé qué. Lejos de castigar, Dios siempre viene a bendecirnos. Nos viene a comunicar su vida. Él toca y da vida. Él entra y transforma la ciudad. Cambia las procesiones de muerte en procesiones de vida. Viene a levantar. Viene a levantar. Qué bonito. Y hagamos referencia a Lucas 4, ¿cierto? Cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Aquí está. Esta mujer es la pobre del Evangelio. Viuda, su único hijo muerto, varón, ha quedado en la indigencia, en la pobreza misma. Yo te vengo a comunicar una buena noticia, una buena noticia. Estas son las buenas noticias que comunica siempre Jesús, que nos viene a traer a la vida de cada uno de nosotros.
Qué bonito texto del Evangelio entonces, este encuentro, por así decirlo, de estas dos procesiones. Una de vida, de alegría, presidida por Jesús, y otra de muerte y tristeza, presidida por este joven muerto. Y triunfa la vida, triunfa la resurrección, no triunfa la cruz, triunfa el amor, no triunfa el pecado ni la muerte. Qué bonito cuando vino el Papa Juan Pablo a Chile el año 87 y lo decía y lo gritaba con fuerza. El amor siempre vence. El amor siempre vence. Porque el amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Y eso es lo que nos regala este Evangelio de hoy día. El amor siempre vence. El amor es más fuerte. Que el Señor nos bendiga con su ternura y con su amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.